lo que pretendo hablar, de lo que se va a tratar la sesión, es un taller relacionado con ingredientes del buen trato, y es para dotar de herramientas a aquellas personas voluntarias, profesionales que están al lado de la infancia y adolescencia, de las herramientas necesarias para poder fomentar y propiciar espacios de buen trato en la vida cotidiana. Cuando hablamos del buen trato, normalmente siempre solemos pensar que buen trato es lo contrario del maltrato. El maltrato es algo que lo vemos en la sociedad, algo que se aprende, y es algo que está dentro del macro social, relacional y personal. ¿Qué quiere decir eso? Que al igual que el maltrato lo aprendemos, lo sentimos en el cuerpo y está dentro de esta sociedad patriarcal, que en función de cómo eres, el dinero que tienes, el color de la piel o el sexo que tú eres, como que te posiciona, ¿no? Te va jerarquizando y te hace, te crea esa desigualdad, ese maltrato. Eso tiene mucho que ver también en cómo nos relacionamos y en cómo yo me relaciono conmigo misma. ¿Por qué cuento todo esto? Porque una vez que pongo ese marco para entender qué hablamos de cuando hablamos de maltrato, el buen trato, aparte de ser todo lo que no es el buen trato, es todo lo que tiene que ver con el cuidado personal, el autocuidado, el tenerse en cuenta, el aprender a escucharse. Son cosas que no nos enseñan, pero es como un poco a responsabilizarnos de nuestro bienestar, a marcar nuestros límites, a protegernos, a aprender a cuidar a los demás desde el placer y dejarnos cuidar, que eso también a veces nos cuesta mucho, a responsabilizarnos en el trato, la responsabilidad afectiva. Y son pequeñas cosas que al final forman parte de lo que es el sustrato de lo cotidiano y que cuando las vamos interiorizando, las vamos aprendiendo, forman parte de un modelo de cotidianidad que se vive en el cuerpo de una forma más placentera, más relajada, y que al final los efectos que tiene son efectos de buen trato para ti y para las relaciones con las demás personas, igualitarias y buen tratantes. Como profesional detecto que una de las herramientas que necesitan tanto profesionales, personal voluntario como la familia a la hora de desempeñar su labor educativa con infancia y adolescencia es la visión del buen trato, porque estamos muy acostumbrados a detectar el maltrato, indicadores de maltrato, indicadores físicos, indicadores de abuso sexual, comportamentales, y es súper necesario, pero vale, lo consigo, pero para que esa pata de la mesa no quede coja y quede más o menos equilibrada, en ese desempeño es necesario detectar, fomentar y propiciar espacios del buen trato. No solamente vale con no se puede hacer esto, vamos a prevenir esto, evitemos este tipo de comportamientos, sino vamos a propiciar situaciones cotidianas en las que se propician relaciones desde el buen trato, trabajo personal desde el buen trato, la escucha activa desde el buen trato, es decir, evitar ese modelo de relación maltratante para poder construir un modelo de relación alternativa basado en el buen trato. Por eso es tan importante empezar con lo que comentaba también al principio, empezar con la escucha, con el autocuidado personal. Cuando yo me empiezo a responsabilizar de que yo necesito, de que para mí es importante, de que yo merezco estar bien, tratarme bien y entablar relaciones igualitarias con las demás personas, a partir de creérmelo yo y de interiorizarlo yo, es mucho más fácil transmitirlo a las demás personas. Es como predicar un poco con ese ejemplo, ¿no? O sea, el buen trato se aprende, el maltrato se aprende, el maltrato se desaprende, vamos a aprender el buen trato para desaprender ese maltrato. Cuando hablamos de lo de maltrato y de buen trato, tú date cuenta cómo la palabra maltrato existe, la nombra, es decir, tiene su nombre, maltrato. Incluso se conjuga el verbo, ¿no? Maltratamos, tú maltratas, yo me maltrato, se maltrata. Pero cuando hablamos de buen trato no existe como palabra, y al final las cosas que no son nombradas, las cosas que no tienen nombre, no existen, no están en el imaginario. Entonces, apostamos mucho y Fina San es muy de mi maestra, ¿no? Es muy por esta dinámica, ¿no? De visibilizar el buen trato, pero aparte también de la palabra, es decir, ponerle nombre. Porque para poder visibilizar y potenciar situaciones de buen trato es importante nombrarlo.